Bienvenidos una vez más a este New Generation Podcast. Dios les bendiga. Este es el episodio número 2. Con Dios todo es posible. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí, para mi esposa. Es su mejor amigo, ¿verdad? Se convirtió en amigo una vez ya nos casamos y creo, ¿verdad?, que firmemente en que este va a ser un episodio donde Dios va a impactar la vida de ustedes. Ya entiendo, ¿verdad?, que la esencia de lo que se va a estar tratando aquí, las preguntas que van a estar surgiendo aquí en esta entrevista de testimonio, va a ser de gran edificación. Hoy tenemos a Wilmer Alfredo Rivera Torres, una persona que fue líder de jóvenes, es líder en su iglesia, ahora mismo adorador en su iglesia, le encanta la música, le encanta adorar a Dios, es padre, es hijo, es esposo. Y sabemos, ¿verdad?, que ahora mismo está en una nueva etapa. Ahora es doctor Wilmer Alfredo Rivera Torres, psicólogo de profesión. Él va a estar abundando un poquito más sobre la rama en la que está de psicología. Y yo creo, ¿verdad?, firmemente en que esto va a ser de edificación. Wilmer, cuéntanos. Hoy estamos, ¿verdad?, en este episodio, con Dios todo es posible. Cuéntanos primero, yo quiero que tú le cuentes a la gente quién tú eres, cómo conociste a Dios y por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que estás aquí hoy, ¿verdad? Hablando sobre un Dios vivo, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres y cómo conociste a Dios? Como estábamos hablando fuera del aire, es una pregunta bien profunda. Igualmente uno piensa también en el propósito, ¿verdad? Y por qué uno está aquí en esta tierra. Primero que nada, pues, soy Wilmer Rivera Torres, Alfredo, ¿verdad? Se me olvidó ese es mi segundo nombre, El ese es de apodo, el papi, el de apodo. papi, no puedo dejarlo. Soy nacido en el pueblo de Bayamón, pero toda mi vida fui criado en Guaynabo. Eh, Soy nacido y criado en lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? El ambiente de iglesia. Vengo de una familia pastoral donde, a pesar de que no soy hijo directo a nivel, ¿verdad? De pastores, técnicamente lo fui porque vengo de una familia compuesta. Cuando hablo de familia compuesta, a nivel de lo que, cuando hablamos de psicología y eso, es estas familias donde se unen otros miembros de la familia y son parte del núcleo familiar. Y en mi caso, pues yo cuando era muy bebecito, mi papá falleció de leucemia fulminante. Y justamente yo cumplía 9 meses de nacido cuando mi papá falleció. Y mi mamá pues se tuvo que mudar a casa de encima, ¿verdad? De casa de mis tíos. Y pues tuve esta relación donde también mis tíos fueron parte de la crianza y mis tíos eran los pastores de la iglesia donde mi mamá perseveraba y donde mi papá también perseveraba. Súper. Así que entonces, como tal, por, no por elección, pero Pero técnicamente me tocó perteneciste a como una rol, familia de me pastores. tocó ser, como quien dice, hijo de pastores, porque mis tíos no tuvieron hijos, ¿verdad? So, nosotros nos volvimos esos hijos, mi hermano y yo, tengo un hermano mayor, y pues me crié toda mi vida en lo que fue en la iglesia. Eh, Como dijiste, soy esposo, ¿no? de mi amada esposa Yailin Cava, que la amo. O sea, la luz de mis ojos, mis niños. Ah. Tengo dos nenas que son también la luz de mis ojos. Son los que por los cuales uno se despierta cada día y lucha por ellos. Amén. Y lucha, ¿verdad? Para mantener la familia lo más unida posible y que tengan, ¿verdad? Lo necesario para vivir. Eh, Como te mencioné, fui nacido y criado en la iglesia. Empecé a conocer al Señor y cuando me preguntaste eso de cuándo fue que conociste al Señor, me remonté y es la importancia y es una de las cosas que siempre me gusta recalcarle a la gente, es el hecho de llevar, instruir al niño, y lo dice la Biblia, instruir al niño en su camino Y y aun cuando cuando fuera viejo no se apartará de ellos. Y es que pues a nosotros desde pequeños nos llevaban a las actividades de las iglesias, nos llevaban a las actividades distritales de nuestras iglesias. Y me acuerdo en una actividad de niños, estaba, estaban cantando y de momento hay una canción que dice, yo siento que alguien me toca.
y siento que son las manos del Señor. Y en ese momento yo estaba solito, tranquilo, escuchando la canción y de momento siento como que literalmente alguien Te me ha estaba tocado. tocando los hombros y yo miraba para todos lados. Y literalmente así dice la canción, de momento siento una mano sobre mi hombro y yo, wow, o sea, estoy sintiendo algo aquí y pues yo era chiquitito, no comprendía eso, yo salí corriendo y no recuerdo si fue a la capitana de niños o a mi mamá que le dije como que yo siento que alguien me está tocando. Y de ahí fue como que dice la primera experiencia que Que tuviste con literalmente acabamos Dios, sí. de sentirlo, palparlo. Eh, ya cuando me fui remontando en mi niñez, pues, seguí teniendo otras experiencias y, y son cosas que me han ido llevando a lo que soy, ¿verdad? Soy yo ahora como persona. Y una de ellas que donde yo vi la mano de Dios poderosamente fue que si no me equivoco, como a los 9 años, yo como tal, me- mi mamá siempre nos llevaba a hacer exámenes de rutina de laboratorio para la escuela. Y en uno de esos exámenes de rutina salió algo raro en la funcionalidad de los riñones. La pediatra lo dio por alto, pero el médico generalista decía, esto está raro, estos números no son para un niño. So, nuevamente me mandan a hacer estudios y cuando lo llevan a la pediatra y la pediatra se da cuenta de que estos niveles están fuera ¿verdad? De de lo lo que se normal. supone. Ujú. Ahí me refieren a una nefróloga y pues ahí me diagnostican con una condición que se llama proteinuria, que es eliminar lo que es las proteínas a través de lo que es la orina. Eh, y era una condición de que ya yo estaba casi a niveles de caer en insuficiencia o, ¿verdad? De insuficiencia renal, de daño renal, Ujú. eh, que eso me iba a poder llevar a lo que sería entonces ser un paciente a futuro de diálisis. Y empecé a coger tratamiento, etcétera. Pero, ¿verdad? Todo iba trabajándose poco a poco, se iba viendo ciertos resultados, pero no del todo. Hasta que en una campaña o un culto especial que hubo en la iglesia, eh, hubo un predicador invitado y pues pasamos en fe al frente para orar por mi condición. Presentamos mi condición al Señor y vi, ¿verdad? Oraron por mí y desde ese instante que se oró y ¿verdad? Se declaró sanidad en mi cuerpo, vi cómo Dios puso su mano, ha puesto su mano, inclusive en momentos donde yo no me he cuidado físicamente, Ujú. eh, y a pesar de que pueden salir niveles en otras áreas que tengo que trabajarlas, lo que es a nivel renal, para la gloria del Señor, está todo Está bien, todo sano. está todo estable. No soy ya, ¿verdad? Paciente renal, gracias a Dios. Sigo haciendo mis exámenes de rutina y siempre sale eso. Sí, puede salir todo lo demás descuadrado, Bien, pero eso sale al día. Y es una manera donde uno ve la mano poderosa de de Dios Dios. y es algo que fue marcándome porque, ¿verdad? Eso eventualmente cuando sigamos hablando vas a ver cómo se conecta. Porque pues fui paciente renal y eventualmente Dios me ha ido llevando por esa línea en otras áreas que vamos a hablar más adelante. Y cuando, y Wilmer, cuando hablamos de conocer a Dios, ¿tú tuviste algún encuentro donde tú dijiste, espérate, ahora es que yo creo que debo aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿En qué momento fue que tú dijiste, ok, reconozco a Dios en mí? O sea, estoy teniendo estas experiencias, ¿verdad? Y estos milagros que está haciendo en mi vida, pero hoy decido tomar eh, esa decisión para que Cristo sea quien viva en mí y yo moverme de acuerdo a lo que Cristo desea hacer conmigo. Ujú. O sea, ¿tuviste alguna experiencia como esa en algún campamento o algún Oh, retiro? sí, sí, sí. Me recuerdo bien que, y era algo que iba a añadir, porque quizás muchos se puedan identificar ¿verdad? De lo que han vivido en la iglesia. Aunque yo fui nacido y criado en la iglesia, yo era el típico nene que dormía debajo del banco. Tu esposa, ¿verdad? Katiria participaba en las cosas de la iglesia, su hermana, todos los demás, y yo era el que estaba siempre debajo del banco durmiendo. No, aunque era nacido y criado, como que habían cosas que no me llamaban tanto Ujú, ujú. de la iglesia.
Sí, puedo reconocer que mi primer ministerio fue el de limpiar el banco. El limpiar la iglesia. Iba todos los sábados con mami cuando mami era parte del ministerio de limpieza. So, en esa área, pues, fue que fui adentrándome en las cosas de la iglesia. Eh, Poco a poco me iban adentrando en otros ministerios. Mente, participa en pantomima. Pero lo hacía como tipo de, pues, este es mi diario vivir, rutina, mi familia va a la iglesia, etcétera, pero no era aunque siempre fui atrevido o fui desarrollando ese atrevimiento poco a poco, eh, no había mucho interés. Inclusive en lo que fue intermedia, superior, pues era el típico nene que voy a la iglesia, pero literalmente testimonio no era la gran cosa dando testimonio. Sí, sabía mucha gente que iba a la iglesia, etcétera, pero nunca fue un niño tampoco de peleas, ni revoluciones, ni de estar metiéndome en muchos líos, ni nada por el estilo. Pero la iglesia no, ¿verdad? No, No había entrado en no ti. había entrado en mí. No fue hasta que empecé la universidad, que ahí puedo decir que empecé, ¿verdad?, a tener experiencia donde yo decía como que aquí hace falta algo. Ujú. Y no fue hasta mi último año de universidad, ¿verdad? Aún estando en mi bachillerato, pasaba por al lado de las confras y era como, ah, mira la confra, qué chévere, se seguían dando. No tenía ese interés hasta que en ese último año dije, no, espérate, yo tengo que hacer un cambio en mi vida, yo tengo que empezar a buscarle a Dios. Y a través de una amiga mía, ella me invitó a la confra que ella estaba participando en la UPR de Río Piedra, que es la confra Escalerita, eh, que ahí llegué y empecé a tener experiencias con Dios, empecé a tener una visión diferente de lo que era la iglesia, al ver tantos jóvenes de diferentes iglesias, de diferentes movimientos, eh, ¿verdad? Adorando a Dios Adorando a Dios, las estructuras dogmáticas, esto se fueron rompiendo, las correcto. doctrinales se fueron rompiendo y Dios fue moldeando, ¿verdad? En ese Ujú. proceso. Y ver cómo Dios se movía en la juventud, cómo eran jóvenes apasionados de llevar ese evangelio. Esa confra fue un oasis, fue una manera donde yo pude empezar a tener diferentes estrategias para bendecir a otros. Ujú. Eh, Hacíamos evangelismos semanales y evangelismos donde nos retaban a nosotros mismos. Eh, Recuerdo yo que una vez la líder de evangelismo llegó con una bolsita de diferentes cosas, un pote de champú, o un Maggi Marker, y le dio a uno a cada uno. Le dijo, con esto Vas a evangelizar. van a evangelizar. Sí, Y wow, esos ¿cómo? son los mejores evangelismos, Sí, porque porque uno... uno dice, ¿cómo hablo de Dios con esto? Pero así mismo Dios y el Espíritu Santo te va guiando y literalmente yo veía cómo los compañeros se iban desenvolviendo y de momento pues ahora te toca a ti. Y yo, ok, pues vamos. Y tú tenías ese push de las amistades, etcétera. Y ahí fui conociendo a Dios. Ahí fue que conocí a mi esposa. Ella era mi líder. Ella era la líder De escalerita, de de la escalerita en confra. ese tiempo. Y ya pues en ese último año pues fue que empecé como quien dice a estar más activo en conocer más cosas del Señor. A pesar de que pues como mencioné Ya, participaba, a etcétera, vivir en pero intimidad, vivir más intimidad, conocer más de Dios, la provisión, etcétera, en verle esas eh, diferentes caras, ¿verdad? De Dios. Eh, lo he visto en diferentes maneras, ¿verdad? Y lo he visto como padre, lo he visto como suplidor. Así que en ese tiempo, pues fue un tiempo, ¿verdad? De oasis como universitario, donde pues fue como cuando hice el boom de estar más más activo, activo. ahí pues para la gloria del Señor, pues caí como líder de jóvenes en la iglesia. Estuve un año de líder de jóvenes, pero entonces ahí entró lo que fue la maestría y doctorado en psicología, que entonces pues ahí empezó a consumirme un poco más de tiempo, que eso me imagino que Sí, vas sí, preguntando por ahí. realmente en resumen, ¿verdad? Básicamente, como perteneciste a una familia de, ¿verdad? De pastores indirectamente, aunque tú no querías, eres hijo de pastor todavía. eh, Ahora mismo eres padre, conociste a tu esposa Ujú. en la confra de Escalerita, tuviste experiencias con Dios allí mismo en la confra, y de esa manera fue que le conociste. Pero ahora que estás pasando una nueva etapa, que
¿verdad? Que todo este tiempo de estudio, que sabemos que es un tiempo, que es mucho tiempo estudiando, ¿verdad? Para psicología. O sea, ¿cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo fue estudiar psicología? O sea, teniendo esposa y hijos, ¿cómo fue estudiar, cómo fue tener esa experiencia, ¿verdad? De tú, ok, voy a estudiar psicología y me voy a casar y voy a tener hijos. Mm. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, yo a veces me comparo con una película, eh, que es la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, donde Spider-Man llega un momento que se para en unos cristales y dice, tengo que tirarme un salto de fe. Pues yo considero que en mi vida ha sido así, han sido como saltos de fe donde yo pues confío en la palabra del Señor Ujú. ¿verdad? Y me zumbo. Sí planifico ciertas cosas, pero hay otras que pues fluyo en lo que Dios Claro. me quiera guiar. Eh, y tengo que nuevamente retomar el tiempo de universitario, porque en el tiempo universitario, en uno de los campamentos, que eso fue clave, en una de las administraciones de uno de los campamentos, yo recuerdo que el predicador estaba ministrando y de momento pasa y viene, empezó a ministrar unas palabras. Joven al fin, persona que lleva tantos años en el Evangelio, pues había ciertas cosas que yo era medio escéptico. Y de momento me dice, yo te veo adorando, el Señor me muestra que te veo adorando. Y yo, me vio cantando ahorita. De momento me dice, me dijo otra cosa y yo fue como, él es hermano de uno de la compra, a lo mejor le dijo algo. Pero de momento él viene y me dice, me recuerdo ahora, me dice, Dios me muestra que vas a estar trabajando con familias y gente. Y dije, el hermano a lo mejor le dijo que yo estoy estudiando psicología general. De momento, su mirada cambió completamente y viene y de momento en la administración viene y dice, Dios me muestra que a ti te pasó algo en la niñez, que te marcó. Y siempre has tenido esta pregunta, ¿serás un buen padre? Y el Señor te dice hoy, vas a ser un buen papá. Eso a mí me marcó porque literalmente nadie sabía de ese cuestionamiento, ¿verdad? Que yo tenía con Dios porque, como mencioné, ¿ves? Mi papá falleció. Y sí tuve la figura de mi tío como pastor, mi hermano en la crianza, el copastor de la iglesia, otros líderes de la iglesia que también, ¿verdad? Fueron de Influyente figura en tu paterna. vida. Ujú. Pero, ¿verdad? Esa área, Dios la contestó, ¿verdad? Y yo me llevé esas palabras en fe. Y de ahí en adelante decidí, pues, ok, voy a estudiar psicología. Eh, no sabía por dónde me iba Dios a guiar, pero literalmente he visto desde ese momento en adelante cómo Dios ha cumplido, ¿verdad? Eso, en el hecho de que he estado trabajando con familias y, ¿verdad? Eso fue una de las palabras que me dijeron, yo te veo trabajando con familias. He estado siendo de bendición para muchas familias. eh, y cuando me dijeron eso de familia, yo pensaba que iba a ser un psicoterapeuta de familias. Ujú. Y decía, es que a mí la terapia de familia no me llama. Pero literalmente yo me he llevado por otros ambientes donde a nivel de, aunque estoy trabajando individual con pacientes, termino trabajando con la familia, termino trabajando con cuidadores. Claro. Así que Dios me ha guiado por esa línea. Eh, como te estaba mencionando, eh, cuando entré a lo que fue la universidad, era algo que era bien retante. Recuerdo que un profesor nos dijo, ok, de ahora en adelante esta era su vida y el mundo rodeaba así. Ahora va a cambiar a que esta es la universidad y así va Y a el ser su mundo. vida. Y yo, pero literalmente se volvió eso, literalmente era todo estudio, pero nuevamente confiando en las palabras de Dios y todo, pues seguí mi relación de noviazgo con la que es mi esposa, hasta que un momento decidimos, mira, vamos a casarnos. Y mucha gente me decía, ves que ahora que te vas a casar vas a dejar los estudios, no los vas a terminar. Y Sí, yo toda esa no, gente, siempre vienen las voces negativas, sí, pero sí. Y ahora se te va a trancar todo.
No te embaraces, no te preñes, que se te va a complicar la cosa. Y yo, mira, yo si este es el momento que Dios quiere que sea, va a ser. Y así mismo fue. Dios fue abriendo puertas cuando fue, ¿verdad?, el proceso de nosotros casarnos. eh, Dios fue abriendo puertas tanto económicas, espirituales, etcétera. Dios fue confirmando. eh, y una de las ministraciones más, ¿verdad?, que yo he visto más poderosas y se ha cumplido en mi casa como tal, es que Dios nos dijo, antes de casarnos, nos dijo, a ustedes no les va a faltar pan en la mesa. Eh, y nosotros confiamos en eso, nos agarramos de eso y nos casamos. Decidimos casarnos. Eh, Tuvimos una boda que la disfrutamos, fue algo súper, súper especial. Tú estuviste ahí, fuiste parte de ella. Tu esposa también, Katy, y su hermana. Eh, y fue un momento hermoso donde literalmente pues, vimos la mano de Dios. En eso, después al tiempo, pues mi esposa quedó embarazada. Y eso fue para el tiempo de pandemia. So, fue un momento Y bien. nace el gran Caleb. Sí, y ahí nació el gran Caleb. eh, que es una chulería, es hermoso. Eh, y nuevamente, hemos visto la mano de Dios en eso, en cómo Dios ha sido un Dios proveedor. Ujú, Ese cumplimiento de la palabra, que no nos va a faltar el pan a la mesa, ujú. aún siendo estudiante a tiempo completo, porque tenía que dedicarle el tiempo a Claro. la universidad, eh, sin paga. Y tuviste, o sea, cuando hablando de la universidad, tuviste que, o sea, es un tiempo donde tienes que hacer maestría, o sea, bachillerato, maestría, doctorado, Yo hice y, el bachillerato en la UPR, en Psicología General. Y cuando paso a lo que es el doctorado, pues se le llama doctorado, pero literalmente tienes que hacer la maestría y doctorado a la vez juntos. oh, ok, So, tú coges tus 2 años y medio de clase, tienes que coger unos exámenes. Una vez pasas esos exámenes, eso es lo que te otorga el grado de maestría. Pero literalmente pasaste el examen, pero tú sigues viendo pacientes, sigues ok, trabajando, sigues cogiendo clases, etcétera. Ya 2 años de nuevo, vuelves y coges otro examen, que son los exámenes que es como para lo que es el doctorado, pero lo que realmente te otorga el doctorado es cuando tú haces la disertación o la tesis ok, doctoral, pero nosotros también teníamos que hacer un año de internado. ok. So, yo tuve que hacer un año de internado más entonces la disertación. Voy a recapitular de nuevo porque, ¿verdad? Como te mencioné, todo mi vida ha sido un salto de fe, pero literalmente es porque Dios me ha guiado desde el día uno hasta lo que soy yo ahora, como te mencioné. ¿Por qué? Porque te mencioné desde el principio, mi papá falleció de cáncer. 80 y pico, 70 y pico% de mis familiares han sido diagnosticados con cáncer. Eh, Eso me marcó. Añado a que entonces yo como niño me dio la condición renal. Ujú. Y eso me fue llevando a que cuando empecé en psicología, yo no sabía que habían tantas ramas de la psicología. Yo pensaba que psicología era sentarte en un cuarto, Sí, eso te iba a preguntar. el típico diván, siéntate, cuéntame tu problema, tu situación. Eso te iba a Vamos a... preguntar, porque yo, ¿verdad? He visto, ¿verdad? Muchos psicólogos que tienen como diferentes ramas. Ujú. O sea, ahora que tú estás en esa línea por la que tú vas, ¿en qué rama entonces fue la que te enfocaste? O sea, en ese caso, ¿verdad? De que tus familiares, Ujú. pues, padecían muchos de cáncer, tú tuviste la situación renal. ¿Cómo es que llegas y dices, ok, me voy a enfocar en esta dirección? Pues mira, nuevamente eso ha sido Dios llevándome. En el momento en que yo entro a hacer el doctorado, el copatrón de nuestra iglesia le diagnostican cáncer. A ver. Y fue un momento que fue de mucho impacto para nuestra iglesia. Y recuerdo que empiezo a coger estos módulos primeros de psicología y me entero que mi profesora, la que me está dando los módulos iniciales, además de ser psicóloga clínica, ya tenía un postdoctorado en psiconcología. Mm, Y lo hizo en el St. Jude Children's Hospital, que es el ok. famoso, ¿verdad? Hospital que hace la televisión. Y di una promoción aquí. Eh, pero yo hice ese postdoctorado ahí. Y ahí yo digo, wow, espérate, dentro de psicología hay algo que tiene que ver con cáncer. Ahí que me adentro empiezo a investigar y a preguntar. Y ahí me entero de que dentro de psicología hay un área que se llama psicología de la salud.
Y dentro de la psicología de la salud siguen abriendo esas subramas. Y me entero de la psiconcología, que es psicología especializada en trabajar con pacientes con cáncer. Wow. Y yo digo, wow, yo quiero irme por esa línea. Entonces, pues empecé a orientarme con la profesora. Para ese tiempo no había mucho espacio ni donde hacer práctica. Eh, en eso cae María, en el huracán María. Y de momento se abren una oportunidad de hacer práctica clínica en centros de diálisis. Ok. Por eso es que recalco lo de mi condición renal. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a saber yo que siendo un ex paciente renal iba a caer en un centro de diálisis donde iba a estar ayudando a La pacientes gente, renales? wow. Entonces, Dios me llevó por esa línea. Eh, Fue un periodo bien fuerte donde eh, él era, como estaba en pleno huracán María, los pacientes de diálisis fallecían Ujú. por montón. Así que me asignaban casos y muchos de ellos se me morían. So, empecé a lidiar también con el tema de la vida y la muerte. Y vuelvo y digo, Dios tiene todo planificado. O sea, por eso digo, yo he vivido en fe siempre, dejándome guiar por el Señor. Porque tengo que nuevamente recapitular a que cuando yo no, me crié como, ¿verdad? Como familia, técnicamente hijo de pastor, eh, a mi tío lo llamaban para cuando se moría la gente. Funerales. Y funerales, cuando la gente estaba ya en sus últimas. ¿Y quién era el nene presentadito que decía, yo te acompaño? Sin saber, era yo. Mi tío lo llamaban a veces por la noche o un fin de semana, a veces en vacaciones, mira, fulano está malo. Y si era en una casa, yo me iba con él. Ujú. Y yo me topaba con la gente falleciendo en sus últimas, viendo todo el dolor de la gente, como mi tío, Sí, cogiste clase de eh, tanatología sin saberlo. tanatología cogí, de consejería, de psicología, de todo, sin saber. Y sí, fui siendo expuesto a ese tema de una manera inconsciente, Ujú. que cuando lo llevo ahora consciente digo, wow, qué grande tú eres, Dios, porque literalmente desde pequeño me has preparado. Y eso me llevó literalmente a que cuando entro lo que son los pacientes de diálisis, pues lo trabajo de una manera más natural, a niveles donde a un compañero me decían, yo no sé cómo tú puedes bregar con el tema de vida y muerte. Y yo digo, mira, es que es un tema que para mí me sale natural porque he sido tan expuesto, pero a la misma vez porque literalmente Dios pone el querer como el hacer. Y eh, he tenido esas experiencias hermosas de poder trabajar con los pacientes de diálisis, pude trabajar con familiares, ayudándolos en sus procesos a entender, etcétera. Y esa fue mi primera escuelita de psicología de la salud. Ujú. Eh, Después de eso, Dios me da la oportunidad de entonces entrar en hacer práctica en el hospital oncológico, en el centro médico. Y en lo que fue los centros de diálisis, yo estuve, mientras muchos compañeros hacían un semestre en varios centros, yo estuve en los centros de diálisis 2 años. Nadie quería trabajar esa población, so, yo me fui de lleno a trabajarla. Eh, Cuando fui al oncológico, se supone que lo que hiciera fuera como un semestre o dos, yo terminé haciendo 1 año y medio, que técnicamente fue casi como un internado sin serlo. eh, y tuve una experiencia hermosa allí de ayudar a gente, toparme con gente cristiana, toparme con gente que necesitaba de Dios, toparme con que dentro de la psicología de la salud se toma en consideración también mucho el componente espiritual. So, si la persona te daba la oportunidad y tú tenías esa ventana, tú podías hablarle del Señor. Y por ahí mismo yo me enganchaba y hablábamos del Claro. Señor ¿verdad? Dábamos fe a las personas sobre, ¿verdad? Que Dios va a estar en todos Y también, sus procesos. ¿verdad? Compartías el evangelio allí a personas que Así que necesitaban de terminamos ese. predicando, como bien dice, de una Amén, amén. manera u otra. Así que Dios fue abriendo esos espacios a niveles donde después, ¿verdad? Cuando ya fui a lo que es el internado, eh, ya yo iba enfocado. Yo dije, no. Me enteré que había un internado en el Hospital Centro Y Comprensivo allá de fuiste. Cáncer y yo jugué con el sistema de una manera donde todo el mundo me decía, no, vete por estos centros, vete por... Y yo seguía ahí, no, no, yo siento que es ahí, yo siento que es ahí, yo siento que es ahí, que yo debo estar. Y no fue hasta que logré que jugué con el sistema que caí
que hice la entrevista y para la gloria del Señor la pasé y entré en ese internado. Y fue un año, para mí ha sido de los años más maravillosos en mi vida a nivel de práctica clínica, donde Dios me permitió ser de bendición para muchas familias. Y ahí vuelvo y caigo, familia. Claro. O sea, Sí que todo va conectando, sí, como todo tú se va dices. conectando. Yo pensaba nuevamente, como te mencioné, terapista de familia es lo que me va a tocar. No, o sea, de diferentes maneras terminé trabajando con cuidadores. Dios siempre me iba llevando a que veía el paciente, pero un momento miraba para el lado y veía al cuidador el compungido, para ahí me lo llevaba, le daba palabras de aliento, eh, Consejería, consejería, utilizar la etcétera, psicología. estrategias, la Wow. psicología. Y pues fue una manera donde, ¿verdad? Dios me fue guiando y fue algo hermoso a niveles que vuelvo y digo, o sea, Dios tiene todo planificado. Porque cuando ya yo estoy a mitad de mi internado, tengo una tía que la diagnostican con cáncer. Y yo estando en ese hospital, Wow. yo pude ser ese facilitador de ayudarle en sus procesos iniciales de cáncer. Ya, ¿verdad? Partió con el Señor, ¿verdad? Por la condición. Pero pude estar en esos procesos de poder ayudarle. Que iba a ser un proceso que si yo no estaba allí, no podíamos agilizar muchas de las cosas para poder brindarle los servicios. Que fue que fue por lo que iniciaste a Ujú, estudiar esa rama, ¿verdad? De la psicología. ujú, O sea, principalmente por lo que las experiencias que habías tenido ya con tus familiares. ujú. Wow. O Sí. sea, Y Dios mucha tiene gente, propósito para sí, todo. no, y mucha gente lo dice como, ¿verdad? Dentro de psicología hablamos lo que es la contratransferencia, que es el hecho de que te puedes quizás tanto identificar con los casos que Ujú. te pueden afectar. Pero en mi caso no, en mi caso, vuelvo y digo, Dios ha sido tan perfecto que literalmente me apasiona tanto y me gusta tanto que literalmente cuando trabajo con esa población o ayudando a los familiares, eh, nada, volviendo a la primera pregunta, ¿quién soy? Yo me describo como un servidor, me describo como que una persona que se me da el Amén. ayudar. Amén. Mira, no siempre dentro de lo, ¿verdad? Del tiempo en que estudiaste, ¿verdad? No siempre todo fue peaches and cream. Sabemos, ¿verdad? Que hay tiempos en el que estudiar a la vez, el ser padre, el ser hijo, porque Ujú, también, ¿verdad? Uno tiene que atender también a sus padres. ujú. O sea, no siempre fue así. ¿En qué momento tú dijiste no puedo más? ¿O en qué momento tú mencionas, en qué momento tú puedes decir, yo creo que mis estudios no van a poder seguir porque, ¿verdad? Esto está demasiado difícil. O sea, ¿cómo te tuviste que preparar o qué Dios hizo contigo espiritualmente, emocionalmente? ¿Qué cosas hizo Dios en esos tiempos difíciles que tú dices, ok, me vi casi quitándome, pero yo creo que la mano de Dios estuvo ahí? Ujú. ¿Ves? O sea, ¿cómo fue que Dios trabajó contigo en eso? Yo diría que uno de los tiempos más difíciles sería la pandemia, donde literalmente pues estábamos encerrados y uno no podía hacer algo más. Eh, También en mi proceso de cuando estaba haciendo la disertación doctoral, yo estaba haciéndola alineado con lo que era la pandemia, etcétera. Y de momento mi directora de tesis pues se le enferma su marido y se tuvo que mover a Estados Unidos y en un verano que estaba yo de vacaciones me escribe, lamento informarte que me tengo que ir, tengo un familiar enfermo, te van a asignar un nuevo director de tesis. En otras palabras, como que bye bye, resuélvete. Eh, y fue como que, wow, estoy nadando aquí, tanto nadar para morir En la corriente. en la orilla. Ajá. Eh, y fueron momentos bien de retos, pero literalmente el volver a tener que se abrieran esas puertas de estar en esos centros, el trabajar con los pacientes, pero era lo que Dios me iba llevando de nuevo a reafirmarme, mira, aquí es que tú perteneces, Ujú. en este mundo que tú perteneces, de ayudar a las demás personas. Eh, en mi caso, algo que también ha sido bien curioso, ha sido que no solamente ha sido en el proceso académico, sino cuando ya terminé. Mm. Una vez ya yo terminé mis estudios y todo, faltaban unas cosas por cumplirse y todo se fue como cuesta arriba. Y decía, wow, ya que terminé todo, Sí, que tú ahora pensabas que las puertas seguirían abriéndose. sí, no, ¿Ves? ya O sea, se van a terminé. abrir, pero están como aguantadas. Sí, yo decía,
terminé mis estudios, terminé mi internado, ahora es que yo voy a generar ingresos, ahora es que yo voy a estar una estabilidad económica, ahora es que yo voy a estar ayudando a la gente, etcétera. Y en el momento, ¡pum! Un estanque. Eh, y ahí es que nuevamente he visto vi la mano de Dios en cuestión a lo que ha sido la provisión. Ujú. He visto cómo Dios me ha guiado por otros caminos. eh, y todo ha sido, estamos caminando en fe, confiando en su palabra. Y literalmente he visto la palabra cumplida de no va a faltar pan a la mesa, A la no va a mesa. faltar nada. Y cuando más a uno de momento siente que está ahogado, ahí es cuando viene Dios, te tira el salvavidas, te hace, hace como, ¿verdad? Como hizo con Pedro. Él caminó en las aguas, Pedro se estaba ahogando, y le extendió la mano y lo Y sacó del lo agua. rescato. Pues así en muchas ocasiones he sentido eso, ¿verdad? Como me estoy ahogando, pero de momento Dios Dios viene te, nos rescata. te trae a la vida Sí, nuevamente. sí. Eso yo creo que ha sido, ¿verdad? Algo que Dios tiene en esencia. Una de sus características es ese Abba Padre, ¿verdad? Ujú, El siempre estar ahí para nosotros. Él nunca, o sea, por más que nosotros sintamos que nos faltan cosas, siempre está ahí dispuesto para darnos la mano, para ujú, abrazarnos cuando más lo necesitamos. Incluso, como mencionaste, también cuando sabemos que a veces, muchas de las veces por nuestras propias decisiones o porque simplemente hay golpes en la vida que nosotros no ujú, esperábamos y nos estamos ahogando, Dios viene como quiera y nos extiende la mano y nos rescata. Yo ujú. creo que eso principalmente es lo que Dios hace en nuestras vidas. Por Amén. eso es que podemos decir con Dios todo es posible. Ujú, Y como tú dijiste, muchos de tus procesos, muchas de las cosas ¿verdad? Que tú has pasado en tu vida, todo esto de los estudios, toda tu vida ha sido un salto de fe. ujú, Un salto de fe. Simplemente saltar, brincar, encontrarme de frente a todos los obstáculos y decir, con Dios todo lo puedo. ujú. Amén. Amén. Y ¿verdad? Yo quisiera hacerte una pregunta, ya que hablaste, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que hiciste para el doctorado, hablaste, ¿verdad? Que te graduaste, están esas puertas cerradas, pero aún así tú sigues viendo la mano de Dios Ujú. proveyéndote y aún así sigues viendo la mano de Dios, ¿verdad? Abriendo puertas, porque no Amén. significa que estás sin trabajo, Sí, no. significa que trabajando, Ujú. mantienes llevando, ¿verdad? El pan Comida a a la la mesa. mesa, pero ¿qué tú le puedes decir a toda esa gente que te está viendo hoy y está diciendo, diache, con Dios todo es posible? Y mira a este muchacho cómo, ¿verdad? Cómo estudió, cómo hizo su carrera. Sabemos que es una carrera que lleva mucho tiempo de estudio. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que hoy dice, espérate, hoy quiero dejarlo todo? Quiero dejarlo todo. Y o sea, que no está pudiendo dar ese salto de fe. ¿Qué tú le podrías decir a esas personas que quieren dejarlo todo? Pues mira, como tal, si ha sido una persona que ha recibido palabras anteriormente de parte del Señor, aferrarse de esas palabras, ¿verdad? De esas ministraciones o cómo Dios te ha hablado en la Biblia, eh, en canciones, en mínimos detalles, aferrarse de eso es primordial. Eh, ¿Por qué? Porque Dios a veces queremos que nos hablen grandes eventos o grandes proporciones, pero aún en los mínimos detalles Dios está hablando, siempre Dios está hablando, Dios siempre, aunque uno siente que guarda silencio, Dios está ahí. Mm. Eh, y es bien importante eso, agarrarte de esas palabras. A veces yo miro por el retrovisor del carro y veo como ese cumplimiento de la palabra de que vas a ser buen papá, va a ser de bendición para tu familia. Y ven en el retrovisor a mi esposa, a mis nenes. Es para mí un cumplimiento de, wow, estuve a punto de rendirme, estuve a punto de a veces dejarlo todo. A veces como relación de pareja, hay momentos en que pueden haber crisis, Ujú. situaciones, y uno dice, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero como Dios literalmente restaura, Dios te lleva a seguir luchando, eh, y ves esas bendiciones después, en el después, es donde uno dice, wow, Dios es fiel. Eh, a veces detalles tan pequeños, por ejemplo, en estos momentos últimos que te he mencionado, donde
A veces yo he pensado o pensé que terminé todo ya resuelto, ya terminé mis estudios y ahora vamos para adelante, vamos a estar viendo pacientes, etcétera, todas esas situaciones. Ver cómo Dios ha sido esa provisión y que en los momentos más complicados, de momento miro para el retrovisor y escucho a mi bebé de 2 años cantar una canción que dice, tú has sido tan bueno, Dios. Y recordarme eso, de que Dios es bueno, Amén. de que Amén. siempre es fiel. Yo solamente lo que hacía era en esos momentos, número uno, darle gracias a Dios. Obviamente uno llora en la presencia de Dios, pero es darle gracias a Dios por esos mínimos detalles, porque eso es lo que te hace sentir vivo, ¿verdad? A veces queremos hacer muchas cosas, eh, pero realmente, y es una de las metáforas que yo utilizaba mucho con mis pacientes. Cuando tú ves un paciente o ¿verdad? Vemos en las películas a una persona que está en una sala de hospital, una sala de emergencia, está ese monitor que sube y Ujú. baja, eh, y así es la vida. Vamos a tener las altas y las bajas. Pero si la línea se queda horizontal, ¿qué significa? Que No hay morimos. vida. Ujú. Por lo tanto, aún en los momentos que estamos en baja, estamos viviendo. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de ese evento? Ujú. Pues preguntarse al Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Para qué estoy pasando por esto? Eventualmente esto me va a llevar a hacerle bendición a otro. Y eso te va a ayudar a encontrar los motivos, a seguir viviendo, a seguir, Claro. porque literalmente a través de tu vida vas a seguir siendo o ¿verdad? Vas a estar impactando a los demás. Eh, Así que diría eso, o sea, aférrate de las palabras que Dios ha dado. Y si no has escuchado ninguna palabra que te hayan dicho directa, busca la palabra, busca en la Biblia. Eh, Me preguntabas ahorita, ¿verdad? Fuera del aire, como qué versículo tú utilizarías, etcétera. Y literalmente en eso de estar buscando en mi mente, el que me vino a la mente fue el Salmo 121, alzaré mis ojos a A los los montes. montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Eh, Así que alza tu mirada al cielo, y él va a proveer, Él va a guiarte, va a mandar gente, va a mandar palabras, va a mandar hechos, va a mandar cualquier cosa para dejarte saber, yo estoy ahí para ti. Amén. Amén. O sea que entonces tú recomiendas al 100%, ¿verdad? Que con Dios todo es posible. Amén, amén. O sea, si literalmente mi vida sin Dios No es no tiene nada. sentido, no tiene sentido. Como te dije, mi vida siempre ha sido una de caminar en fe, fluir en fe. Muchas veces decir accionar. eh, pero eso también lo aprendí mucho también de mi tío, eh, eh, que es el pastor Esteban Torres Vargas. Mi tío siempre fue una persona que era bien callado, metódico, pero literalmente era porque él ponía todo en oración. Eh, Muchas veces gente le decía, ¿por qué no tomas decisiones en esto? ¿Por qué no accionas en esto? Y era porque literalmente él las ponía a los pies del Señor y que Dios lo guiara. Y muchas veces cuando pasan situaciones queremos hacer ruido, queremos hacer berrinche, queremos reaccionar porque como seres humanos vamos a reaccionar, Ujú. pero muchas veces se nos olvida que a través del silencio a veces o a través de la quietud y dejando que Dios obre, Dios nos va a guiar, ¿verdad? Correcto. Y nos va a llevar al sendero que es el correcto, a la toma de decisión correcta. So, Amén. a veces es sabio eso, o sea, es sabio callar, escuchar opiniones, escuchar consejos, eh, y poner todo en la balanza, ¿verdad? Y la palabra, para que, ¿verdad? Seamos dirigidos de manera correcta. Parte de nuestro caminar con Dios principalmente es eso. Si uno, ¿verdad? Camina en fe y Ujú, uno de verdad cree que Dios lo puede todo, eh, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Por eso es que vamos a intimidar a Él. ujú, Muchas de las veces pensamos, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué? Por tiempo no me da. No, pero es que parte de caminar en fe es también decir, no, es que necesito un tiempo con Él. ujú, Necesito tener esa intimidad con Él. ujú, Necesito que Él me hable. Y yo creo que es parte ¿verdad? Del mover en fe. Es ujú. parte de ese salto de fe. Así que, Wilmer, te doy las gracias, ¿verdad? Gracias a ti. Por aceptar esta oportunidad,
por aceptar, ¿verdad?, este reto de poder hablar de tu testimonio. Sabemos que no es fácil hablar de uno propio, de nuestras propias experiencias, porque uno no está acostumbrado a contarlo todo. Pero yo creo que la gente, ¿verdad?, la gente que nos ve, aquella gente que tal vez hay gente allá afuera que necesita escuchar, que aunque muchas de las veces los tiempos son difíciles, los tiempos que vivimos son difíciles, las cosas a veces no se acomodan como nosotros queremos. Hay situaciones, tomamos decisiones, eh, prácticamente estudiamos a veces carreras largas, ¿verdad? Como lo fue la tuya, pero en medio de todo, siempre Dios se está ahí. pudieron hacer las cosas y Dios estuvo ahí. Ujú. Dios estuvo ahí. Hoy queremos recalcar eso. Queremos recalcar que Dios no te ha dejado, que Dios siempre está ahí para ti. Siempre Dios tiene un abrazo fuerte para darte. Pero tienes que caminar en fe y saltar, a dar un salto de fe. Impulsarte a eso, para que Él, cuando te extienda la mano, tú puedas llegar a sus brazos. Amén. Nuevamente, te damos las gracias. Nuevamente, este es el último, ¿verdad? Y ya esto es lo último. Ese episodio, ¿verdad?, da por culminado. Queremos, ¿verdad?, dar las gracias a todos los que se conectaron en New Generation Podcast Puerto Rico en este segundo episodio y que sabiendo que con Dios todo es posible. Nunca olvides que Dios siempre está ahí para ti, con sus brazos abiertos. Llega a alguna iglesia, llega, congrégate, acércate a la palabra de Dios, ora y busca de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te Amén. bendiga.